Buenas, 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 bienvenidos nuevamente a un nuevo capítulo y también a una nueva temporada de nuestro podcast. Bien, como ustedes ya saben y ya nos conocen por nuestros capítulos anteriores, la primera temporada la hicimos sobre todo lo relacionado al amor, ¿sí? Donde hablamos un poco sobre los casi algo, sobre relaciones abiertas, relaciones a distancia y ya. Estuvo entretenido también porque hablamos un poco sobre nuestras experiencias, ¿sí? De acuerdo, digamos, como que a ciertas cosas que leímos y lo pasamos a sí, pero también lo pasamos como a eventos hipotéticos. Ajá. Donde digamos como que si yo... ¿Qué haríamos? Exacto, sí. Entonces estuvo muy buena, vayan a verla y en esta temporada es algo totalmente distinto. Total. ¿Listo? Isa, explícanos un poco. Vamos a estar hablando de los cuentos, que no son cuentos porque son turbios. Entonces, y contando como lo que hay detrás de eso, cada cosita, cada situación, analizándola y también que quita que una haya vivido una que otra situación. Exacto. Sí. Entonces, pues, no sé, aventurémonos un poco a esta nueva experiencia. Sí, cabe resaltar algo, Isa, y es que esta es una de muchas perspectivas, se podrían decir así. Ajá, sí. Y son muy subjetivas, es decir, es algo que nosotros al momento de leer llegamos como que a analizar e interpretar, ¿listo? No quiere decir que eso sea que es eso, así, que esa es la verdad absoluta. Exactamente. La respuesta absoluta, porque hasta puede que vos tengas puede que vos tengas un punto de vista diferente al que pueda tener yo. Exactamente, entonces... ¡empecemos! Yes. El cuento que vamos a hablar hoy es Peter Pan. Muy bien. Entonces eso es un cuento también que se ha basado... una pregunta, perdón. ¿Usted qué se le viene a la cabeza o en qué piensa cuando escucha Peter Pan? Remontándome a los años de UPA, cuando era pequeña, es como que el niño aventurero, el niño que no quiere responsabilidades y siempre es como una felicidad absoluta, es decir, vive su vida como quiere, no tiene preocupaciones, entonces es como que una persona aventurera, me lo imagino así. Cuando yo escuchaba Peter Pan, yo me imaginaba el robaniños. A mí no me gustaba casi, la verdad, yo el robaniños y que se divertía. Isa tiene un trauma con Peter Pan. Sí. Aquí es donde nosotros decimos las perspectivas son muy diferentes, porque yo acabo de decir eso, es básicamente yo no será mucho de verme Peter Pan, ¿sí? Empezando por ahí. Entonces, pero lo tenía así, básicamente como el aventurero, lo que pasaba. Pero Isa vivió una experiencia totalmente diferente a la mía. Como el robaniños. Exactamente. Cuéntanos un poco el por qué lo tenías desde esa perspectiva. No, pues porque a mí no me gustaría, porque yo me imaginaba, porque no sé, yo siempre hago así, yo me imagino cómo sería si yo fuera la que estuviera viendo lo de la película. Sí. En todas yo siempre hago eso, entonces yo me imaginaba siendo la niña que se lleva a Peter Pan y para mí era trágico, o sea, yo decía, ay, no, que me saquen de mi casa jamás. A mí sí me gusta vivir con mi mamá, entonces yo decía el robaniños porque es que él lo persuade para que se vaya. Sí. Entonces para mí era el robaniños, pero pues sí se divertía también, tampoco tan... Sí. ¿Alguna experiencia después de verte las películas? Me soñaba pesadillas. Pero bueno, ahora sí. Bueno, ahora, entonces, vamos a hablar un poco sobre las películas que en algún momento nos vimos, sobre la última película también que salió de Peter Pan este año, en 2023, y hablaremos un poco sobre lo que pensamos sobre ellas. Uh-huh. ¿Cómo crees que fueron las películas de antes a las de ahora? No, pues muy diferentes, y para mí la de niños sí era dirigida más como a un público pues de niños, uh-huh, pero niños muy chiquitos. En cambio, por ejemplo, la que sacaron después, que no me acuerdo ni el nombre pero el que el muchacho era rubio, sí experimentaron como temas más, aunque la de niños también lo tienen, pero pues no era lo mismo. Empieza a haber como un avance, uh-huh, y también una evolución. Exacto, empezamos a ver cómo de una otra forma ese Peter Pan empieza a cambiar. Ya no es el mismo. Exactamente, entonces también, digamos, aparte de las películas, nos vimos una serie, no nos vimos una serie, nos vimos cortos de la serie específicamente de Peter Pan. Sí, que cuentan como la historia verdadera. La serie se llama Once Upon a Time. Érase una vez, pues aquí entre nos. Ok, sí. Entonces, Isa habla de los cambios que se hacen de la primera, después de la que sale y de la última
en donde, bueno, a La mí, animada. sí, no, a mí personalmente la última, creo que es de live action, a mí personalmente no, o sea, no me gustó. Tiene unas cosas increíbles y era lo que hablamos de, o sea, tiene una fotografía increíble, los colores son muy sobrios, pero son muy buenos, tiene, digamos, como que lo visual es muy increíble, pero a mí me aburrió, o sea, la historia la aburrió. La historia me aburrió muchísimo. La película no es tan larga, relativamente dura como una sí hora y 40 y algo, o sea, pues, a diferencia de otras. Ajá. Sí, pero literalmente, o sea, no, quería que se acabara, obviamente no la paré porque quería ver toda la trazabilidad de la película, cómo terminaba y de una otra forma en cómo se podría llegar a comparar con las otras, pero la verdad no me gustó, o sea, no me gustó. Y es aquí ya después de haber dicho que hay un avance en todas las películas que vamos a empezar a hacer como ese análisis de nosotros. Y que, ajá, exacto, y aunque intentaron como mostrar ese como evolucionar el personaje de Peter Pan, aún así lo seguían pintando como el héroe o como alguien no malo, pues. Pero llega aquí el punto de decir las cosas no son como son, es decir, así lo vimos nosotros en el sentido de que no creemos que sea un héroe, porque llega un punto en donde uno dice tiene ciertas actitudes que no son las que tendrían los héroes que pinta Disney, ¿no? Exactamente, y que en realidad no es un héroe, sino que podría llegar a ser un villano. O sea, pongámonos a ver en el hecho de lo que decía Isa, o sea, a Isa le da un robaníños. Miedo, exacto, Peter Pan porque un robaníños, y básicamente lo era. Ajá, y por ejemplo que uno, o sea, por ejemplo, uno siempre le dicen, no haga algo, ¿cómo es que ha dicho? No haga algo que parezca bueno, en fin. No, el punto es que si alguien entra a hurtadillas a tu casa, eso no es bueno, o sea, bueno, no sé, si de pronto soy un poco exagerada. No eres exagerada, o sea, no. Pero, pues, porque entrar a hurtadillas, porque no hacerlo a la luz del día y que los papás estén, porque es raro que venga un desconocido a llevarte a una isla. ¿A qué? Sí, además hay algo, creo que él aprovecha, o sea, básicamente, tras de que entra a hurtadillas, también es una persona que está vigilando a los niños. Ajá, y qué tan cierto es que Peter Pan es un niño, porque primero él era el que era como el que estaba a cargo de la isla, el que estaba a cargo de los niños, ajá, el que prácticamente era, o sea, tenía actitudes ya de una persona grande, cosas que no tenían, o sea, actitudes que no tienen un niño. Entonces, qué tan cierto es que de verdad él era un niño y cómo manipular, o sea, porque él decía muchas cosas y hacía muchas cosas para manipular a los niños que hicieran lo que él quisiera, cosa que no hace un niño. Bueno, un niño sí manipula, pero pues no hace punto. Creo que, digamos, hay algo que uno llegaba, podría decir que el hecho de que él no quería crecer era para no perder tal vez la inocencia, porque al momento de tu crecer, básicamente hacer esos cambios es la pérdida también de una inocencia. Él ya no era inocente, no, o sea, no tenía inocencia. O es como una excusa, usaba su no quiero crecer como excusa para no afrontar ciertas cosas o ciertas consecuencias de sus actos. Exactamente. Entonces, por ejemplo, dentro de la película se llega, digamos, a evidenciar, primero, ese es el hecho de que, o sea, Peter está básicamente vigilando las familias que de una u otra forma él se puede aprovechar. ¿En qué sentido? Por ejemplo, ¿por qué entra a la vida de la familia Darling, que básicamente es en la familia de Wendy, ¿sí? Sí. Y uno podría decir que él está buscando, como todos sabemos, una figura materna en Wendy por cómo es ella, ¿cierto? Pero también es el hecho de cómo son los papás de los niños y cómo él puede aprovechar eso. ¿En qué sentido? El señor y la señora Darling básicamente, o sea, son un poco estrictos, o sea, el papá es muy estricto. Entonces, por ejemplo, en la última película comienzan los niños jugando a espadas y que son piratas y una cosa, y después se une Wendy y hacen un daño y el papá sube a regañarlos, básicamente como enojado. Entonces es como que no los deja de una otra forma jugar, exacto, y divertirse en su casa, que es una forma de aprovecharse ahí. Ajá, y que se supone que están en la edad de eso, pues de jugar. Exacto, de descubrir, sí, básicamente de experimentar ciertas cosas. Y si empieza, digamos, de una otra forma los papás como a querer cohibir, a castrar cierto momento, pues ellos ¿qué van a hacer? Están en ese momento, ellos de una otra forma quieren vivir eso, entonces van a buscar también la forma de cómo vivirla. Ajá, y por ejemplo también otra cosa que aparece en la de muñequitos, que es que él le atraía a esa familia porque era una familia creyente, entonces era creyente de él, entonces también
persuadirlos por ese lado, porque no es lo mismo vos decirle a alguien que cree en Peter Pan que véngase conmigo a decirle a alguien que no, o sea, pues la otra persona va a ser mucho más difícil de convencerla a hacer lo que uno quiere, o sea, exactamente. Es que aquí, o sea, el man sabía cómo mover absolutamente todas sus fichas, ¿sí? Y también llegamos al punto de, ok, listo, ya identifica la familia, hay una un nombre que no sé cómo decirlo, hay una persecución de visual, pues, o sea, de estarlos mirando, porque no, bueno, eso es una de las cosas. La otra era de, o sea, son niños, ¿tú cómo los vas a alejar del seno familiar? Es decir, como tú entras, no, sí, o sea, tú cómo entras y de una otra forma empiezas a querértelos llevar. ¿Y cómo se los lleva? Pues pintándole las maravillas del mundo. Es decir, si tú te vas conmigo, ya sabes cómo es, básicamente hay diversión ilimitada, sin reglas. Exacto, no hay reglas. Sí, es más, llega un momento donde dice, no hay papás y mamás que te molesten. O sea, ay, llega un punto no. donde dice, tú, o sea, donde vamos a ir y donde yo vivo, es un mundo donde tú puedes ser lo que tú quieras ser y puedes obtener lo que tú quieras obtener. Y que básicamente son las palabras de él cuando dice, tú aquí en nunca jamás, todo lo que tú piensas, todo lo que tú deseas se hace realidad, ¿sí? Entonces es como ese tipo, bueno, llegamos a decir hasta qué punto esa novela que digamos se vuelve película se convierte o sea, llega a ser niños, o sea, no es de niños, o bueno, nosotros, o bueno, yo desde mi punto de vista no considero que no es de niños, o sea, la quieren adaptar como niños y se suena como niños porque si lo miramos desde otra parte y no desde esta, dice, ok, sí, súper niños, aventura, magia, sí, o sea, sí, ajá, es de niños, pero pues creo que la realidad es mucho más allá de lo que uno espera como tal. También otro de los puntos que empezamos a notar y que se vio muchísimo reflejado en la última película, porque creo que en las otras no se mencionó, y era como esa verdadera historia del por qué el villano que pintan en la película es Garfield. Sí, es asombroso, porque en las otras no. Cierto es que Garfield es el villano.